Saludos cordiales, feliz y bendecido miércoles 27 de agosto del 2025, cuando se están cumpliendo 1116 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Como siempre, les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes y les decimos bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo. Comenzamos con una noticia que acaba de producirse y es un temblor. Tembló en Popayán, acaba de temblar. Ahí vemos el GIF. Mi gente de Popayán sintieron el temblor sismo. Tuiteros de Popayán lo ha publicado y efectivamente RTVC Noticias ya hace eco de la noticia. Temblor de magnitud 4.4 sacudió al municipio de Cajibío, Cauca, en la madrugada de este miércoles 27 de agosto. El sismo ocurrió a las 4:31 de la mañana con una profundidad superficial. Según el Servicio Geológico Colombiano, hasta el momento no se reportan daños o personas afectadas. El movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 4:31 de la mañana, hora de Colombia, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano. La entidad confirmó que el epicentro se ubicó en este municipio del suroccidente colombiano, una zona que históricamente ha presentado una actividad sísmica debido a su cercanía con las fallas geológicas activas, como la falla de Romeral, que atraviesa el departamento de sur a norte. Hasta el momento, como lo decimos, no se reportan afectaciones, personas, infraestructuras o servicios públicos, aunque las autoridades locales continúan en monitoreo y evaluación preventiva ante posibles réplicas o efectos secundarios. Entonces, un sismo, un temblor de magnitud 4.4 sacudió a Cajibío, pero como vimos en Popayán también lo sintieron y me imagino que lo sentirían. Vea, por acá dice, sí, casi me caigo de la cama, duro, menos mal fue corto, se sintió previamente. Bueno, entonces esperamos pues que no haya ocurrido nada, que el susto no haya pasado más allá de ese susto. Por allá en Santander, en Bucaramanga, también sabemos de esto, ¿no? Cada rato, en Bucaramanga hay días que tiemblan 15 veces, pero muchos no se sienten. Pero con esa falla de la Mesa de los Santos, Bucaramanga también es una ciudad y toda esta zona proclive a sentir temblores y temblores bravos que te hacen levantar de la cama, como dicen. Bueno, esa era la noticia, nos alteró un poco el guión porque, como lo digo, acaba de ocurrió a las 4 de la mañana, hora de Colombia, 11 de la mañana aquí en España. Como vemos aquí también, Popayán está haciendo tendencia en este momento, ahí lo ven arriba. Bueno, pero vamos a comenzar entonces con lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que seguimos viendo y tocamos el tema del senador Iván Cepeda. Independientemente de su precandidatura, siguen los ataques y no cesan. No han cesado los ataques, especialmente por parte de Jerónimo y Tomás. Y no solo ellos, también Gabriel Vallejo, también el Centro Democrático, en fin. ¿Qué es lo que quieren? Pues lapidar moralmente, diezmar políticamente a la bancada de víctimas y, por supuesto, al senador Iván Cepeda. Nuestro mensaje de solidaridad con el senador, con el abogado Miguel Ángel del Río y con todas las víctimas. Pero ante eso, pues ha emitido un comunicado de prensa el propio senador Iván Cepeda. Nos vamos para la página web del senador. Aquí vemos esta imagen. La bancada de víctimas en el proceso que se sigue contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, el que fue condenado en primera instancia el 1 de agosto de la nulidad por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, nos permitimos poner en conocimiento de la opinión pública lo siguiente. El día de hoy radicaremos en la Fiscalía General de la Nación, fue el día de ayer, denuncia en contra de Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe Moreno, Jerónimo Uribe Moreno, Gabriel Vallejo, en calidad de director del Partido Centro Democrático, entre otros, por los presuntos delitos de calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas. Durante las últimas semanas y con ocasión de la decisión adoptada por el Juzgado 44 del penal del Circuito, con funciones de conocimiento de Bogotá, se ha desplegado una campaña sistemática de persecución y difamación que atenta contra nuestra integridad moral, así como contra nuestros derechos a la vida y a la integridad personal.
Para ello, junto con líderes militantes y simpatizantes de Uribe Vélez y de esa colectiva política, han hecho publicaciones en redes sociales, declaraciones en medios de comunicación y campañas de descrédito fuera del país, en las que incluso se nos endilga falazmente la comisión de conductas punibles. De manera temenaria han acusado falsamente a Iván Cepeda Castro como máximo jefe político de las FARC, el perfecto camarada de las FARC, determinador político del narcotráfico, entre otros señalamientos mendaces y calumniosos que tienen por propósito afectar su reputación, poniendo en alto riesgo su seguridad. Y repetimos, ¿no?, lo que hemos dicho y que muchas personas han manifestado. Aquí hacemos un pequeño paréntesis. La seguridad del senador Iván Cepeda tiene que estar muy vigilarse, recomponerla, no sé, pero ojo con el senador Iván Cepeda. Ojo. Cuarto, esta estrategia mediática coincide con la operación fraudulenta perpetrada por el abogado Diego Cadena, en la que ha intentado relacionar falsamente a Iván Cepeda Castro y a Miguel Ángel del Río Malo con el narcotráfico y con una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado, con copia a la Corte Suprema de Justicia en contra de Iván Cepeda Castro, en la que se le acusa falazmente de lavado de activos provenientes del narcotráfico y en la que fue suplantado el abogado Óscar Armando Díaz Campos. Recordemos, esto lo firma Iván Cepeda Castro, víctima, Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río, representante de víctima, Juan David León Quiroga, representante también de víctima. ¿Cómo la ven? Y aparte vimos también el día de ayer una intervención del senador Iván Cepeda allá en la plenaria del Senado, donde emplaza a los congresistas del Centro Democrático a que realicen el debate de control político sobre la llamada FARC política. Lo habíamos escuchado en el Calentado, el programa de RTBC, buenísimo programa, pues lo dijo ayer también y se lo dijo de frente a los del Centro Democrático, a los que estaban en esa plenaria. El momento fue este. Gracias, señora presidenta. Lamento que no esté presente en su totalidad la bancada del Centro Democrático. Veo que hay personas de la bancada porque lo que voy a decir atañe directamente a esta bancada. A partir de la condena del señor expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, hemos asistido las víctimas de este proceso a una sistemática campaña, lo cual me ha llevado el día de hoy a denunciar penalmente al condenado expresidente, a sus hijos Tomás Uribe Moreno y Jerónimo Uribe Moreno, y al director del partido político Centro Democrático, Gabriel Vallejo, por los siguientes delitos o la comisión presunta de los siguientes delitos: calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenaza. Esa campaña de difamación ha estado acompañada, además de una acción que tiene que ver con una operación para vincularme. Pedimos por favor silencio en el recinto para escuchar la constancia. Continúe, Gracias. Senador Iván. Para vincularme a mí a la guerrilla y el narcotráfico. El señor expresidente condenado, los señores hijos de él y el propio partido político ha osado utilizar en mi contra las siguientes expresiones. Menciono simplemente algunas: máximo jefe político de las FARC, perfecto camarada de las FARC, determinador político del narcotráfico, heredero de las FARC. Tercer lugar, en Estados Unidos se está haciendo una operación con las agencias del FBI y de la DEA para vincularnos al abogado Miguel Ángel del Río y a mí a asuntos del narcotráfico. Entre otras cosas, pido a los senadores del Centro Democrático que por lo menos tengan la amabilidad de prestar un poquito de atención. 5 minutos, no les cuesta más.
para vincularnos a investigaciones en el territorio estadounidense. Es más, el señor Cadena, que ustedes recordarán, es el intermediario del condenado expresidente, quien también fue condenado, por supuesto, por soborno a testigos, tiene unos audios en los cuales intenta sobornar nuevamente a un testigo para vincularnos al abogado del Río y a mí a asuntos del narcotráfico. ¿A qué voy con todas estas afirmaciones? Si ustedes lo recuerdan, señoras y señores del Centro Democrático, cuando hice el debate en 2014 en este mismo recinto y cuando salió corriendo por ese mismo pasillo el jefe de su partido político a denunciarme, en ese momento ustedes, o digamos algunos de ustedes, amenazaron con hacer un debate sobre la FARC política. Senador Honorio, ¿usted recuerda eso cuando ustedes amenazaron de hacer un debate sobre la FARC política? Llevo 11 años esperando a que ustedes lo hagan, 11 años, pero no se han atrevido a hacerlo. Prefieren tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, señoras y señores, yo los emplazo a que hagamos ese debate cuanto antes. Les pido el favor, de una manera respetuosa, que le pongan... Sonido para el senador Iván. Que le pongamos fecha, día y hora a ese debate. Y dejen de utilizar redes sociales, cuentas falsas o cuentas verdaderas, de esconderse detrás de su jefe político y condenado, y que vayamos al grano. Si ustedes tienen pruebas de mi pertenencia a una organización ilegal, preséntenlas en este recinto. No más una política como la que están llevando a cabo, perversa, malintencionada y cobarde, de tomar a mansalva a un senador de la República para evitar que su jefe sea condenado en segunda instancia y para vengarse de lo que nosotros logramos en justicia y utilizando la ley y la Constitución. Así que, señoras y señores, espero una respuesta clara. ¿Cuándo hacemos el debate? Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, el senador Iván Cepeda. Así es, de frente, ¿no? Por allá salió a contestar el Matarife y dice al candidato que a Raúl Reyes no se le caían los celulares, ¿no? Pues aquí vemos ese post de Álvaro Uribe. Gustavo Petro respondió y le respondió ese post. No, señor Uribe, la investigación sobre Guacharacas y la Carolina las hice yo. Ahí salió el otro. Ahí salió Gustavo. Tome. El documento sobre los computadores de Reyes los tuve yo entregado a mí personalmente por Ordóñez. Se comprobó que tenía manipulación hecha por extraños y no tenía cadena de custodia, dado que con la configuración de un delito internacional se bombardeó a Reyes matándolo en un país vecino y sus computadores fueron recogidos por soldados ecuatorianos y no por fiscales colombianos. Una ilegalidad trae otra ilegalidad y sobre eso no se establece la verdad. Se enredan en sus propias mentiras y ya no saben salir de ellas. La verdad os hará libres, decía Martí, el liberal cubano, pacto al que lo he invitado amablemente y con sinceridad. Esa fue la respuesta de Gustavo Petro ante el ataque también, por supuesto, de Álvaro Uribe. Esto no va a parar. Si antes atacaban al senador Iván Cepeda, pues ahora el ataque va a ser el triple. Y por eso nos preocupa también la seguridad del senador. Nos preocupa. Y también estamos viendo, pues, la campaña, ¿no? La campaña que pues, no sé cómo la piensa plantear el senador en medio de su sencillez, de su austeridad. Si piensa visitar territorios, ¿cómo la va a hacer el senador Iván Cepeda? Porque en esto sí está
digámoslo, atrasado, aunque pues su nombre apenas se supo, pues obviamente generó un gran movimiento, una gran expectativa, una gran ilusión también, no lo vamos a negar, es el candidato, pues mi candidato y el candidato de muchos de ustedes, respetando, por supuesto, las otras precandidaturas. Aquí no se trata de imponer a nadie, simplemente pues dimos nuestro concepto y lo veníamos hablando desde hace muchos, no fue algo que nos salió de la noche a la mañana. Nosotros hace mucho tiempo estábamos hablando de esa candidatura del senador Iván Cepeda. Yo por allá dije también, hace ratico, Gloria Inés Ramírez, también me parecía, y vea, juntas candidaturas están en esa consulta del pacto. Así que repetimos, nosotros aquí no estamos imponiendo nada. Este tema que estamos tocando es, por supuesto, lo que tiene que ver con la sentencia que estamos esperando en segunda instancia en contra del Matarife. Nos preocupa también esa sentencia. Nos preocupa que esta gente está actuando como si ya dieran por hecho que van a echar atrás esa condena. Eso también nos tiene bastante cabezón, como dice, ¿no? Preocupados porque no sería raro. El senador Iván Cepeda sigue denunciando, todos lo hemos denunciado y aquí vemos un ejemplo, lo que hace Tomás Uribe. Solicitud, mire este pedazo de estúpido, ¿ah? Solicitud a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Ante el nuevo ataque de lawfare del heredero de las FARC, del gobierno Petro, en contra de mi hermano Jerónimo Uribe, mi padre Álvaro Uribe, el partido de oposición Centro Democrático y mi persona, solicito compartir cualquier información que sirva para nuestra defensa. Como respuesta a este mensaje por DM, algunos temas de interés. Miren este estúpido. Relaciones del heredero y las FARC. ¿Ah? Rol del heredero en la liberación y fuga de Santrich. Bueno, ahí sigue. Detalle adicional sobre las menciones al heredero en los computadores de Raúl Reyes. En fin. Y miren lo que envían una semejante, mire este montaje. SS por la tregua, alertamos a nuestras fuerzas guerrilleras en todo el país sobre la grave situación. Pues eso ha continuado y ahí hay una cantidad de estúpidos que detrás están haciendo montajes y están haciendo todo esto, creando toda esta campaña. Lo que sí sabemos y esperamos es que la justicia actúe y que, como dijo el senador Iván Cepeda en esas palabras coloquiales, los atiendo de uno en uno. Pero a mí, de uno a uno. Pero a mí lo que me preocupa en serio es la campaña del senador. No sabemos entonces eso porque él está en medio de todo esto y por supuesto lo que quieren hacer es debilitar esa campaña, que el senador no se concentre en su trabajo de 2 meses que tenemos, ya menos de 2 meses para ese día. Entonces eso también es parte de lo que quieren lograr, que quieren hacer y entonces vamos a ver cómo se va a manejar eso. ¿Cómo va a ser el senador Iván Cepeda, su equipo de campaña? Aunque sabemos que es una campaña austera, una campaña sencilla, pero él tendrá que movilizarse. Vamos a ver cuál es la estrategia que va a utilizar, repito. Pero dice por acá el canábico objetor, vea, quizá le pueda servir respondiendo a ese llamado que hace Tomás Uribe, ¿no? Vea, quizá le pueda servir. Aquí podemos ver pruebas de las relaciones narcoparamilitares y mafiosos con momento. No son Iván Cepeda, son vos, tu hermanito y tu papá, el expresidente condenado Álvaro Uribe Vélez. Parece que el boomerang les va otra vez. Y aquí los vemos, las bellezas. Anders, Álvaro Uribe. Es que son unas bellecitas. Ahí están. Tomás Uribe Moreno, el narcotraficante Wilmer, jefe del cartel del Golfo de Morrusquillo, y Jerónimo Uribe Moreno. Ahí los vemos, vea, mejor cállese, le dicen por ahí. Pues vamos a ver, pero sabemos, obviamente, las actuaciones judiciales, y repito, a mí lo que me preocupa es la campaña. La campaña, por supuesto, la campaña del senador Iván Cepeda, que tiene que emparejarse con las otras campañas, ¿no? Ya vimos entonces la denuncia y hablando de campañas, pues ayer pasamos ya a otro tema, pero todo va relacionado.
Hablando de campañas de precandidatos a la consulta del pacto histórico, Daniel Quintero lanzó ayer oficialmente, aunque ya lo sabíamos, pero ya ha lanzado oficialmente su precandidatura. He decidido inscribir mi nombre a la presidencia de la República por el pacto histórico en la consulta popular del próximo 26 de octubre. Vamos a construir la Colombia del futuro, la Colombia futuro, dice Quintero, presidente. La unidad es la victoria. No vamos a caer en el juego de quienes han traicionado al presidente y han buscado dividir el proyecto progresista. Por eso, he decidido inscribir mi nombre a la presidencia de la República de Colombia en la consulta del pacto histórico este 26 de octubre. Que sea la gente la que decida. Si gana otro, seré el primero en pararme a su lado como un guerrero sin titubeos, cumpliendo la palabra, como siempre lo he hecho. Si gano, espero que me acompañen a construir y convocar un gran frente amplio para ganar la presidencia de la República de Colombia en primera vuelta. De ninguna manera dejaré que gane la derecha, las mafias y las roscas que nos han robado el futuro. No más notarías, cámaras de comercio, fotomultas. Vamos a resetear la política en Colombia, a cerrar el Congreso corrupto y sinvergüenza y a llamar a una constituyente para arreglar todo lo que no funciona. Defenderé mi bandera y mi patria a toda costa. Combatiré a la derecha genocida aquí y en cualquier rincón del planeta. Esta campaña se la vamos a deber a la gente y no a carteles ni jefes políticos. Haré una campaña por redes, viajaré en vuelos comerciales, nada de aviones privados ni lujos innecesarios. Nosotros mismos estamos desarrollando las plataformas tecnológicas que acompañarán esta campaña. Petro abrió la puerta del cambio social. Nosotros lo haremos irreversible. Cada semana lanzaré una propuesta disruptiva con tecnología e innovación para resolver los problemas que más le preocupan a la gente. Lucha contra la corrupción, el robo de celulares, el problema de las medicinas y la destrucción del medio ambiente. Lo sabemos hacer y lo vamos a hacer. Acompáñame a que juntos construyamos con esperanza la Colombia futuro. Bueno, esa era el video de lanzamiento de la campaña de Daniel Quintero. He de decir que en redes sociales bastante movimiento hubo en torno a esta campaña. En fin, ya es cuestión de cada uno, ¿no? Decidir. Pero en todo esto también hemos visto, y por ahí vi también esos especiales que está haciendo Alejo Vergel con los candidatos. Y vimos lo que ocurrió y lo que dijo el día de ayer, lo que habló el día de ayer. Pero antes de eso, Daniel Quintero había enviado una respuesta a Margarita Rosa de Francisco. Margarita dice, un candidato imputado participando en el grupo de precandidatos del pacto me parece impresentable. ¿No será que Daniel Quintero debería esperar a que se resuelva su situación para poder tener el honor de aspirar a un lugar en la contienda? ¿No es eso ser muy caradura? ¿Quién puede apoyar un candidato que tiene un proceso por corrupción encima? Eso son las palabras de Margarita Rosa, que tuvo respuesta, y tuvo respuesta de Daniel Quintero. Margarita, yo sé que tú serías la primera en defender a tu candidata, se refiere pues a Carolina Corcho, si le hubieran hecho una imputación sin pruebas, como en mi caso. Tenemos que resetear la justicia. A mí me han perseguido como el uribismo persiguió a Iván Cepeda, a Camilo Romero, a Caicedo y al mismo Petro. Eso se llama lawfare y es la estrategia de la derecha para eliminar a los candidatos que consideran una amenaza en las elecciones. El mismo Gustavo Petro ha denunciado más de 10 veces la persecución jurídica que lanzó Fico en mi contra, quien además contrató en su despacho a la misma fiscal que llevaba mi caso. La derecha me odia porque no me vendí en Medellín, los enfrenté y los obligué a responder por la corrupción en Hidroituango. Te invito a conocer el proceso y a luchar juntos contra el lawfare para no darle espacio a la derecha de escoger por nosotros a nuestros candidatos. Aquí te dejo un enlace con todas las pruebas de las irregularidades del proceso. Además, estoy abierto a responder todas las preguntas que quieras al respecto. Y ha publicado estos documentos Aguas Vivas.
aquí están los documentos, dice, entre enero del 2016, a ver esto, y diciembre del 2019, siendo alcalde Federico Gutiérrez, se ejecutó una modalidad llamada el cartel de los lotes, un patrón de volteo de tierras por medio de cual la alcaldía adquiría lotes sobrevalorados entre 20 y 30 mil millones de pesos. Este esquema funcionaba de la siguiente forma. Por obligaciones urbanísticas, cuando un constructor hacía un edificio en Medellín, tenía que pagarle un monto económico a la ciudad, una especie de impuesto, o en su defecto entregar un predio por el mismo valor a la ciudad. El truco está en que la misma alcaldía era la que definía el valor de los lotes a través de un estudio técnico interno. Allí era donde se ejecutaba la vuelta. Funcionarios de la alcaldía hacían valoraciones corruptas elevando el precio de estos lotes. Entre las estrategias se contaba recibir lotes rurales como si fueran urbanos, omitir las afectaciones de quebradas o ambientales, o mover los lotes de forma artificial a zonas geoeconómicas más costosas mientras se hacía la valoración y una vez la alcaldía los recibía y se devolvía nuevamente a su lugar de origen. Constructores que tenían deudas u obligaciones con la ciudad, en lugar de pagarle a la ciudad, compraban lotes de bajo coste, los sobrevaloraban con valoraciones corruptas por parte de la alcaldía y luego se los entregaban a la alcaldía. Cientos de miles de millones de pesos dejaron de entrar al Fondo Inmobiliario de Medellín y se quedaron en manos de constructores e intermediarios que crearon un mercado negro alrededor de este tema. En el caso más extremo, el mismo Federico Gutiérrez firmó un decreto con su propia mano para dejar amarrado uno de estos proyectos. Aquí tiene mucha información, pues todo lo que yo puedo hablar de algo que sí he visto y seguí. Eran a Daniel Quintero se le está llevando un proceso también en la comisión. Hay una comisión, no sé exactamente qué comisión es, pero yo vi ese debate, vi ese momento de esa audiencia donde Daniel Quintero sí se presentó. Fico Gutiérrez no se presentó, se presentaron dos concejales que llegaron fue a gaminear allá, creyendo que estaban tal vez en el Consejo de Medellín, que incluso Inti Asprilla, lo recuerdo perfectamente, Inti Asprilla les dijo, oiga, ¿ustedes qué creen? ¿Que es que están en el patio de su casa? Aquí están, es en la comisión no recuerdo, perdónenme ahí ese detalle, porque lo digo así con lo que tengo en la cabeza, porque eso sí lo puedo decir. Daniel Quintero allá estaba, Fico Gutiérrez no quiso ir, y ahí vimos a la carrasquilla esa, que también era la ficha que tiene Fico Gutiérrez. Entonces, esa fue la respuesta que se le dio a Margarita. Hay temas también, por supuesto, debatibles, el tema de Palestina, cuál es la posición de Daniel Quintero en este tema, pero respetar. Nosotros acá, le damos visibilidad, tenemos nuestro candidato, ya lo saben, pero, repito, no había puesto de Daniel Quintero mayor cosa porque también estaba esperando, yo lo había visto que estaba en plan de anunciar su campaña oficialmente, aunque lo sabíamos, pues ahí está, ya la ha lanzado oficialmente y repito, el movimiento ha sido grande a través de redes sociales. Listo, por ese lado, bien, vamos a ver, claro, es que es a jugárnosla entonces, a elegir, de eso se trata la contienda, cada uno entonces, sin atacar, sin tener que venir a desprestigiar a nadie, pues a votar por nuestro candidato, por nuestra candidata, y que esto sea una lucha democrática honesta, ¿no? Y responsable, porque esa persona que nos va, sea hombre, sea mujer, tiene que frentear todo esto, frentear todo lo que viene. Así que mucho cuidado entonces también con esa elección, que sea una elección responsable y que las campañas sigan, todas las campañas se están moviendo. Yo veo esa la del senador Iván Cepeda y lo repito, un pelín quedado, pero bueno, vamos a ver cómo se plantea todo esto, cómo va a ser esa estrategia, una estrategia sencilla pero efectiva, también esperamos, ¿no? Bueno. Por otro lado, también los santanderianos de Bucaramanga también. Yo soy adoptado por Bucaramanga. Bucaramanga, por supuesto, es también mi ciudad natal. Pues siempre estaba, cuando este tema de la elección del nuevo, porque van a haber elecciones, entonces decía yo, oiga, el doctor Jaime Calderón, ¿será que se va a lanzar a la alcaldía porque va a haber elecciones? Pues tenemos una muy buena noticia. El reconocido médico y psiquiatra santanderiano Jaime Calderón, pues ex candidato del Pacto Histórico, recordemos, a la alcaldía de Bucaramanga en la última campaña, tiene todos los merecimientos para ser senador de la República y desde ahora cuenta con el voto de Jorge Gómez Pinilla
y a mí me gusta, por supuesto. Yo estaba esperando que se diera ese cambio en Bucaramanga con el doctor y pues escuchemos las palabras del doctor. Más opciones también para conformar esas listas al Congreso, al Senado en este caso. Por ahí también vi que Wally, el gran Wally, se va a lanzar al Senado. Es Wally, sí, Wally para el Senado. Muy bien, bueno, bien. Eso, uy, matador Wally por allá. Pero las bases, tenemos que llenar eso. Esos 55, eso ya pasemos de 55, eso vámonos a 60, 65. Tiene que ser así. Esta es tal vez la elección más importante de nuestras vidas. Claro que la de Gustavo Petro ha sido clave, pero esta tiene una importancia trascendental. Entonces, bueno, escuchemos. El próximo 26 de octubre, en un hecho inédito de gran avance democrático, va a haber una consulta abierta y popular en la cual todos los colombianos, indistintos de ninguna clase, podemos elegir de una nómina de lujo que presenta el pacto histórico su candidato o candidata única a la presidencia de la República. Yo quiero invitarlos a que elijamos y acompañemos el 26 de octubre a mi colega y psiquiatra, la doctora Carolina Corcho, una gran mujer con unas grandes capacidades y conocimientos sobre el país y sobre la política, y al mismo tiempo quiero solicitarles que me acompañen en mi aspiración para ser parte de la lista única al Senado de la República por el pacto histórico. Es el tiempo de la mujer y de que de forma paritaria hombres y mujeres participemos en la política y en los cargos de manejo del Estado. El próximo... Bueno, ahí está la posición, su apoyo a Carolina Corcho, la posición del doctor psiquiatra también Jaime Calderón, y su apoyo a la doctora Carolina Corcho y su intención de pertenecer a esa lista, de estar en esa lista que lleve a un gran número de gente decente en ese Senado de la República. Entonces, ese es el anuncio que también tenemos. Pero como todo no podemos ir de color de rosa y aquí siguen ocurriendo cosas que desde la distancia, oiga, nos alarma y mucho. Y vuelve a intervenir Gustavo Petro, ya es la tercera vez, en las últimas horas, que interviene respecto a lo que está ocurriendo en la Colombia humana. ¿Cómo puede ser que tengamos semejantes precandidatos, que tengamos esa ilusión de llenar estas listas de gente decente? Vea con la ilusión que venimos y tenemos que estrellarnos con esto, otra vez dentro de la Colombia humana. Yo no soy militante de la Colombia humana, pero da tristeza que unos cacaos o cacas, no sé, bueno, se vayan a interponer y que nos vayan a sabotear y que nos vayan a joder el caminado. Perdón la palabra, pero muchas veces, muchas denuncias siguen ocurriendo. Moisés Ninco Daza. En este momento una arbitrariedad ocurre en la Asamblea Nacional Extraordinaria del Movimiento Colombia Humana, donde solo se permitió hablar a algunas precandidaturas al Senado. No fue una asamblea, una reunión de un sector del órgano político administrativo transmitida al público, un abuso de poder presenciado en vivo. Además, añadieron elementos en una pregunta que no fue socializada con antelación a la militancia y que brinda carta blanca a que esa arbitrariedad continúe. La lógica es peligrosa. El partido reemplaza a la sociedad, el comité central reemplaza al partido y el objetivo principal de la consulta del pacto de la democracia interna, un grave error. Muy triste ver en lo que se convierte nuestro amado movimiento, ya que se cercenó la posibilidad de que las y los precandidatos nos expresáramos. Me expreso públicamente al respecto. Una más. Una denuncia más. Y sale Gustavo Petro, por supuesto.
Colombia Humana no se hizo para pertenecer a una persona, sino al pueblo. Para que ello sea posible, no debe mandar un grupillo. Vea, un grupillo como en los partidos de los oligarcas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y decimos, lo digo, la senadora Gloria Flores, su trabajo, bien. A mí no me parece que ella sea precandidata, y lo digo con respeto. O si es precandidata, entonces renuncia a la presidencia de la Colombia Humana. ¿Pero esto qué es? Y en otras regiones pasa lo mismo. Vimos lo que pasaba en Sucre. Por ahí salió Gloria Flores a respaldar a Juliet. No sé la verdad. Repito, yo no soy miembro de la Colombia Humana, pero sí da tristeza. Da tristeza ver lo que está ocurriendo y la cantidad de denuncias. Denuncias incluso de las cuales también se habla de la senadora Isa Zuleta. Flor Cadena, esa cuenta Flor Cadena sigue denunciando también a la senadora Isabel Zuleta. Entonces, ¿cómo así que un grupillo van a mandar como si fuera un partido de oligarcas? Colombia Humana se abre al pensamiento y a todas las sensibilidades de la población, si no, pierde el sentido de la democracia y la libertad. Los partidos y movimientos son simples instrumentos del pueblo, no son un fin en sí mismo. Es medio, no fin. Cuando necesitamos cuadros que sepan dirigir al pueblo y gobernar, no burócratas esperando engullirse al Estado. Ay, ay, ay. El mensaje. No queremos burócratas esperando engullirse al Estado. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Gustavo Bolívar le respondió a Moisés: lo que hace la ambición personal, arruinar los sueños de la democracia del movimiento más grande de Colombia. Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir, de verdad. Dice aquí Noticias, metieron 2 preguntas en una y no permitieron dar la discusión sobre votaciones aparte. Sin democracia interna, todo se viene abajo. Oiga, es que es preocupante. Por acá dice Alejandro Campo, rechazamos estas acciones al interior del pacto histórico. Por otro lado también, estas acciones no son las que promovemos. Todas las diferencias, por profundas que sean, se deben resolver dialogando y con respeto. Aquí también se ve una pancarta de Colombia Humana. Esto ocurrió en Manizales. ¿Ah? ¿Y eso qué? No sabemos el contexto, simplemente pues mostramos esta imagen y este post que hace Alejandro Campos. Rechazamos estas acciones al interior del pacto histórico. Parecen unas hienas, miramos los comentarios, parecen unas hienas, están sedientos de poder, ya están igual que los poseídos por el matarife, decepción total, estamos jodidos. Acá, ¿qué podemos ser nosotros para esta gente? Estrato 1, no sé, pero sí es que, Ave María. ¿Cómo vieron eso? ¿Cómo vieron eso? Y por otro lado, siguiendo por la misma línea, escuchemos a María José Pizarro, porque también nos habla. El Tribunal Superior de Bogotá amparó nuestros derechos fundamentales a la participación política, a elegir y ser elegidos, a la igualdad y al debido proceso, los cuales deben ser respetados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa? La personería jurídica. ¿Qué pasa con la personería jurídica? 2 meses. Estamos, digamos, a una consulta. No lo sé. Pero, ¿quién es el que está allá adentro? ¿Quién es el que está allá adentro? De presidente. Álvaro Hernán Prada, ¿no? ¡Ave María! Ojo, que si preocupante es lo que ocurre en el interior de la Colombia Humana, lo que ocurre también con el tema de la personería jurídica no es menos importante. Escuchen. El Tribunal Superior de Bogotá amparó nuestros derechos. El derecho a elegir y ser elegido, a la participación política y el derecho a la igualdad. Ahora el Consejo Nacional Electoral tiene 5 días, según el amparo de la tutela que nosotros presentamos, para decidir
La personería jurídica del Partido Progresistas que radicamos desde el mes de enero, fruto de la escisión con el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Esperamos que garanticen nuestros derechos, que esta personería jurídica sea otorgada. Estamos seguros de que actuamos conforme a la ley y conforme a lo que se exige para poder avanzar en un proceso de decisión. Así que esperamos nuevamente que se garantice un principio de igualdad por parte del Consejo Nacional Electoral. Principio de igualdad. Consejo Nacional Electoral. Álvaro Hernán Prada. No sé, a mí el olfato me indica que algo raro hay en el asunto. Ya lo hicieron durante 4 años, dice Gustavo Petro, con Colombia Humana, la segunda fuerza política del país, y ahora lo hacen con el Pacto Histórico, la primera fuerza del país. Solo hay que ser de izquierda o progresista para que el uribismo, el fascismo colombiano y sus aliados se olviden de la democracia y la Constitución. ¿Qué esperan? ¿Que la primera fuerza política del país no sea legal? ¿No ven que así inflan la guerra, la violencia y la mafia? ¿Qué esperan? ¿Volver a hacer lo que hicieron con la Unión Patriótica? ¿Desaparecerla matando? ¿Por qué le tienen miedo a que el pueblo se exprese? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia? Con trampas quieren volver al poder donde no hicieron sino robar, matar jóvenes y campesinos. De inmediato, el Pacto Histórico debe defender sus derechos políticos y los de su pueblo elector, acudiendo a la CIDH con medidas cautelares. La democracia colombiana perseguida debe ponerse en alerta amarilla. Publica y repostea o cita a Gustavo Petro al Pacto Histórico Oficial. Como bancada de la coalición Pacto Histórico solicitamos al CNE Colombia se nos otorgue la personería jurídica de nuestro movimiento, solicitud radicada desde el pasado 13 de junio de este año. Y me fui para la cuenta de Luis Guillermo Pérez para ver si tenía alguno de sus videos que nos encanta, para aclararnos ciertos puntos y para ver, por ejemplo, el tema del CNE, él como ex magistrado, pero no se ha manifestado al respecto. Pero lo que sí podemos decir es que encontré esto en la cuenta de Luis Guillermo Pérez. Abuchear al condenado Uribe Vélez es una forma de reparación, es una manera de no olvidar a nuestras víctimas. Icónica abuchada al convicto criminal en la Universidad Uniagustiniana por parte del auditorio donde fue a hacer politiquería. Esto es lo que debe hacer el pueblo con el condenado, una justicia popular. Y escuchemos esto entonces ya que lo encontramos aquí. Ay, qué espectáculo tan hermoso, dice por aquí Michael Madero. Tremendo poema. Oiga, bien hecho, así. Tremenda. Bueno, dejamos entonces este tema acá, elecciones, precandidaturas, y vamos avanzando también con, como siempre nos ocurre, la continuación de noticias, la continuación de puntos que tenemos pendientes, ¿no? Uno de esos que nos alegramos, yo por allá fui, saqué los peajes y todo eso. En el video anterior, los peajes que yo pagué, recorrí en mi viaje por Colombia, y lo que todos los colombianos tienen que sufrir a diario, los camioneros, ese negocio de la carretera, el peaje cada 30 kilómetros. Bueno, ya he hablado bastante de peajes, pero ayer quedamos muy contentos y muy felices. Si no lo vieron, pues entramos en contexto. El presidente Gustavo Petro anunció que las concesiones viales que finalicen no serán prorrogadas, sino que revertirán a la nación. Pues escuchémoslo. Ojo. Quiero estudiar bien porque nosotros... Ya empezaron, nosotros no hicimos el contrato, no es nuestra responsabilidad, pero sí estudiar a fondo qué pasó ahí, qué se entregó. Ojo, he pedido que se hagan esas auditorías, la cantidad de peajes si salen del contrato pueden ser renegociados, mirar si es una oportunidad para la nación. Yo he pedido
lo hago público en este momento desde Manizales, que concesión que revierta, concesión que no se prorroga, sino que revierte a la nación. La nación verá si puede sostener el mantenimiento de las carreteras, no que se nos dañen, en nuestras propias manos, con los recursos propios, que yo creo que sí da, porque es muy diferente pagarle al concesionario por el flujo de transporte que no pasa porque hicieron mal los contratos, entonces le toca al Estado, y encima el concesionario no saca el dinero, ojo, porque ahí nos equivocamos, no saca el dinero del peaje. El peaje se supone que es para mantenimiento, no más. El dinero para hacer la obra sale del gobierno. No voy a decir de este pechito, porque es dinero público, es ya dado por toda la sociedad a través de sus impuestos, pero es una equivocación cuando pensamos que el flujo que sale del peaje es lo que paga la obra, eso solo paga el mantenimiento. Por eso es posible, haciendo bien las cuentas en determinadas vías, no en todas, que varias de estas vías ya construidas puedan pasar a manos del Estado y se pueda disminuir los costos de peaje ya sin beneficio particular, para que o nos ayude a hacer el mantenimiento o el mismo presupuesto nos permita hacer el mantenimiento, y entonces, como pasa en algunos lugares de Europa, no es populismo, déjenos hacer los números bien, es bueno que camioneros y ciudadanía local, donde están las obras, haga sus comités para participar en los estudios, que miren los datos, los números. Esa fue la noticia, las palabras de Gustavo Petro que ayer analizamos y que nos alegramos muchísimo, y seguro que muchos de ustedes también. A propósito de lo informado ayer por el presidente, dice Andrés Hidárraga. A propósito de lo informado ayer por el presidente Gustavo Petro, el día de mañana anunciaré hoy una serie de acciones jurídicas. En un caso que podría ser de los más graves del país, en materia de volteo de tierras, donde posiblemente se beneficiaron concesionarios viales. Entonces, pendientes de esto que va a publicar Andrés, y es que está tempranito, no creo que todavía lo haya hecho. A ver, vamos a entrar a la cuenta del secretario de Transparencia. No, todavía no. Vamos a ver, estaremos atentos a qué noticia o cómo es esa noticia que anuncia el secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga Franco. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Y lo que tenemos es que nos vamos a meter al lado oscuro un momento. Lanzó Miguel Uribe Londoño su precandidatura. Miren esta imagen, ¿eh? Publicitariamente, por supuesto, ese nombre Miguel Uribe obviamente lo iban a utilizar, es el mismo nombre del señor, eso lo van a utilizar, pero yo siempre les hablo y les digo, detrás de eso hay wow. Miguel Uribe, ¿cómo va publicitariamente a lograr que tenga aceptación? ¿Cómo van a jugar con ese nombre para llevar a la gente a votar? Simplemente lo dejamos ahí, ¿no? Y que todo esto nos sirva de motivación para que esa gente no vuelva al poder. Por el otro lado, seguimos en el lado oscuro. Acuerdo político entre el candidato presidencial de la Espriella y Movimiento de Salvación Nacional, liderado por Enrique Gómez. ¿En qué consiste? En que Salvación Nacional coavalará la aspiración presidencial de la Espriella, quien seguirá recogiendo firmas. Por el otro lado, ¿no? Así que, o nos movemos
o nos movemos. Y por si queremos más motivación, porque esto no está ganado. He leído mucha gente que dice que eso ya está ganado. ¡Ojo! ¡Ojo! Que recordemos que no le quieren dar personería al pacto. Recordemos que las elecciones siguen en manos de esa gente, los software y todo eso no se hizo absolutamente nada, todo es una pantomima, pero ellos siguen controlando el tema del software, la empresa, en fin, el espero. Pero si todo eso no nos va a servir de motivación, nada está ganado, repito, pues miren esto también que dice Gonzalo Guillén, el comerciante de ron Espriella y secuaz de Alex Zapp, entre otras linduras, ofrece cometer un genocidio en Colombia si acaso llegara a ser presidente. La apología del genocidio es delito. Israel está haciendo todo lo que tiene que hacer y es lo mismo que haré para defender a Colombia. Esto sí es mucho. ¡Qué hijo de puta! Y llegamos así a las ñapitas después de ver ese mensaje, ¿no? Ojo Colombia, ojo. Entonces sigamos por la misma línea. Me gusta que las ñapitas sean positivas, pero hoy continúo por esa línea. Y en las últimas horas también vimos esa foto, ¿no? De Iván Duque. Muy orgulloso con Netanyahu. Definitivamente hace falta ser uno estúpido en la vida. Pero lo hizo. Lo hizo. Y ha generado tal rechazo que hoy por hoy tomarse una foto, como dice Wilson Arias, es que tomarse una foto con Netanyahu hoy por hoy es una falta de valores, una falta de principios, es una actitud despreciable. Oiga, y lo dicen por allá en Blue Radio. Espere, vamos a escuchar. Etcétera. Es que tomarse una foto con Netanyahu hoy por hoy es realmente una cosa de falta de valores, de falta de principios, es una actitud despreciable. No hay peor criminal de guerra en el mundo contemporáneo que el señor Benjamín Netanyahu. Irse uno a sonreír con él al lado y a tomarse una foto, pues es una cosa realmente muy desconcertante en una persona como el presidente Duque. Y pues bueno, a él lo que pasa es que le gusta tomarse fotos con personas importantes. Él vive lagarteando esas fotos, pero lagartearse una foto con semejante criminal de guerra ya es etcétera. Es que tomarse una foto con Netanyahu. Pues como dice Wilson Arias, de acuerdo, coste, lo dicen en Blue. Siguiente ñapita, miren esto, miren esto. Si el Congreso hubiera legalizado el cannabis, no tendríamos un traqueto matando colombianos humildes innecesariamente. Más papistas que el Papa. El cannabis es legal en la mayor parte del mundo y Naciones Unidas consideró que no es dañina a la salud humana. Cae histórico cargamento de droga de alias Iván Mordisco. Pero vean esto, vean esa imagen. Impresionante. Como siempre, los hidrocarburos, la droga energética del capital, se mezcla con el polvo blanco, la energía ilegal de empresarios y trabajadores robotizados, solitarios, adictos a la codicia del capital y su energía legal e ilegal. Seguro migrantes solos, seguro arios esclavizados como en el Imperio Romano, sometidos. Nunca oyeron hablar de la libertad de Bolívar, ni de la emancipación del trabajo de Marx. Quieren ser esclavos por codicia efímera. La televisión no habla ni de Marx ni de Bolívar, solo te manipula con lentejuelas. Las drogas irrumpen en el mercado porque la sociedad pierde el amor de la comunidad en la fase final del capital moribundo, el neoliberalismo oscuro, sediento de más ganancia privada para unos pocos, vuelto vampiro viejo, mientras hunde a la humanidad en el ruido, en la ignorancia, en el aire mortal del CO2, bajo las bombas que asesinan niños y como en las plazas de Lidia, de toros, de los herederos del Imperio Romano, aplauden la muerte de niños, aplauden la muerte de la humanidad. Capturamos con la policía 1.3 toneladas de polvo blanco diluida en gas natural licuado. No es el cartel de los soles. Iba de los frentes del que se dice revolucionario, pero es un traqueto, Iván Mordisco en el Cauca, asesino del pueblo humilde hacia el Caribe colombiano y quizás hacia los Estados Unidos que quiere bombardear latinos en su tierra o a Europa.
Ivancito ya no puede sacar tanto polvo blanco por el Océano Pacífico y le toca usar las carreteras y otros mares. Allí se encontró con la Junta del Narcotráfico y algunos mexicanos e italianos, uruguayos y colombianos a quien les vende su polvo blanco. Compra hasta oficiales. Confunde la bandera de la Junta del Narco, que es codicia pura, con la bandera agraria y socialista de Marulanda Vélez. Y vean este video. Es que tiene música, pero miren cómo vea eso, publicado por la vea. Increíble. Vea la cantidad. Video publicado por la página de la Policía Nacional. Siguiente ñapita. Vamos cambiando un poquito, vamos dándole como ritmo, el ritmo que hablamos. Publica José Luis Borges, el exalcalde de Duitama, Boyacá. Un saludo a Duitama. Hay un pueblito al lado, ¿no? De Duitama, Tibasosa. Un saludo a Tibasosa. De ahí me escribieron un mensaje. Un abrazo a Tibasosa. Y lo estuve buscando, siempre lo he escuchado y lo estuve buscando y es bien lindo, ¿no? Como esos pueblos en Boyacá, ¿no? Villa de Leyva, Ráquira, Nopsa. Conozco Nopsa, allá hacen unas ruanas. Nunca se me olvidará en Nopsa. Llegué y el policía estaba con la silla así recostada contra una pared. No pasa nada en Nopsa, un pueblo hermoso. En Boyacá, por supuesto, Paipa también. Conozco Paz del Río, Duitama, Sogamoso, Tunja. Bueno, de Boyacá también conocemos alguito, ¿no? Y también hacia Santander, Moniquirá, Cauco, toda esa zona, ¿no? La Puente Nacional, Vélez. Bueno, eso ya de Santander y eso ya de Santander, sí. Pero bueno, entonces, José Luis Borges, ya que me fui para Duitama y para los pueblos cercanos, a la ignorancia y evidente mala leche de la periodista Paola Ochoa de Blue Radio sobre la ruana del presidente Gustavo Petro y el supuesto maltrato a las ovejas, una artesana y campesina, me pareció genial, le responde así. Este mensaje va para Paola. Si yo no esquilo mi oveja, ella se va a volver así. Y todo este peso va a dañar a la oveja. Entonces siempre hay que quitarle su vellón de lana al año exacto. Este es el video, lo que pasa es que tiene la musiquita. Ustedes ya saben que lo que pasa con la musiquita. Entonces miren la oveja sin peluquear, digámoslo. Tiene que quitarle eso, porque si no, se enferma, se corta en menguante, no en creciente. Si llega a caer una llovizna, se adelgaza y se moja y se demora en salirle más. Vean el proceso. Es como cuando uno tiene el cabello larguísimo. Mire. Ellas quedan felices cuando las peluquean, corren, brincan, saltan, así como cuando uno es feliz. Entonces ahí queda el mensaje de Paola Herrera, que quedó como un total zapato, ¿no? Las denuncias no tienen ningún fundamento, o sea, una total estupidez. Pero bueno, quería traer ese post de José Luis Borges, el exalcalde de Duitama, y también pues el video de Memoria Nómada, es el @Memoria Nómada, por supuesto darle los créditos. ¿Qué más tenemos por aquí? Siguiente ñapita. Gustavo Petro le responde a la FM. A ver, ¿qué pasó? El magistrado Cristian Quirós visitó este martes la Casa de Nariño tras la revelación de la ponencia en la que se responsabiliza a la campaña Petro, presidente, de haber violado los topes de campaña. En diálogo con la FM, el magistrado aclaró que su presencia no tuvo relación con el expediente del mandatario y explicó que el motivo de la reunión fue abordar el traslado de recursos que estaban congelados para las elecciones del Consejo de la Juventud. Ahí entra Gustavo Petro. ¿Será que la FM es periodismo o Gestapo? Solo con preguntar se sabe para qué se reúne el presidente con secciones del Estado del que es jefe. Increíble, pero más así que revelación de la ponencia, que se responsabiliza. ¿Cómo así con eso también? ¿Qué es lo que pretenden hacer ahora en época electoral? Ojo. Siguiente ñapa. Y mientras tanto, hubo una respuesta
Miren esto, miren el cinismo de esta gente. Todo esto que nos sirva. Hay que recordar que la inmunidad presidencial de Colombia no cobija en los Estados Unidos y lo publica nada más ni nada menos que Marta Lucía Ramírez. O sea, es que son unos descarados. Entonces aquí viene bien esta respuesta. Esto no es publicidad política pagada, ni le estoy haciendo campaña a Angélica Monsalve, ni nada de eso. Pero mira lo que le dice. Y reposteado por Gonzalo Guillén. Señora Ramírez, usted es abogada, fue vicepresidenta, fue ministra y peor aún, fue canciller de la República y aún así no aprendió a distinguir la figura de la inmunidad y el fuero, que dicho sea de paso, no son lo mismo. En Colombia el presidente no tiene inmunidad, lo que tiene es fuero. Si lo requiere, avíseme, le mando un cuadro comparativo con las diferencias. Por otra parte, las amenazas de un representante cubano de los Estados Unidos simplemente van dirigidas a exacerbar al votante cubano que todavía cree en la narrativa de la Guerra Fría para que el incauto siga votando por él. Eso es lo que quieren y a mí me llama la atención y aquí no es tema de nacionalidades ni nada, pero aquí también hay mucho. Y esos cubanos, esa parte, bueno, unos cubanos, no vamos a generalizar tampoco porque pues como colombianos no podemos generalizar, ¿no? Pero es que sí llama la atención mucho la actitud de estos cubanos americanos allá en Estados Unidos. Aquí también he conocido unas perlotas, como también he conocido gente como dicen aquí, de puta madre. Perlas que no quieren los inmigrantes y eso mismo está pasando allá en Estados Unidos, los veíamos como, y colombianos también, no solo cubanos, ¿no? Esos que se creen ya la última Coca-Cola del desierto porque tienen una nacionalidad americana y se creen con ínfulas y votan en contra de que lleguen más latinos, de los latinos, del beneficio de los latinos y vemos cómo terminan también muchos pateados y sacados de allá de Estados Unidos. Así que es impresionante y lo que dice acá Angélica Monsalve es muy cierto y yo hago siempre énfasis en ese cubanoamericano. Esos cubanoamericanos que llegan allá a representantes a esos cargos, que con esas ínfulas, ¿no? Lo que hizo, eso no ha tenido mayor repercusión, o no lo sé cómo en Colombia haya sido, pero esa amenaza de ese Giménez, Carlos Giménez, al presidente Gustavo Petro, que esto es la sentencia del presidente Petro, el decir que no existe el cartel de los soles o que no hay pruebas, porque así también lo dice la ONU. Y porque recordamos, en muchos años anteriores, por allá en los 70, ese plan Cóndor, ¿no? Apoyado por Estados Unidos. ¿Y qué es lo que quieren repetir? El plan Cóndor versión siglo XXI. Con una narrativa diferente. Con una narrativa, es que pónganse ustedes a pensar. ¿Cuándo se ha hablado de cultivos en Venezuela? O con una magnitud como la de Colombia, la de Perú, incluso, o de Ecuador. ¿Cuándo? Y no es que yo defienda a Maduro ni nada de eso. Nada. Hablo de un pueblo hermano. Tengo amigos, muchos amigos venezolanos. En Bucaramanga se siente mucho cuando muchas personas que fueron a trabajar a Venezuela. Yo tengo muchos amigos que tienen la doble nacionalidad. Sus papás hicieron billete en Venezuela y después terminaron en Bucaramanga. Así tengo varios. En Bucaramanga se siente mucho eso. Se ve muchas personas que han tenido su pasado exitoso en Venezuela. Yo conocí mucha gente duros, incluso gente dueños de buses y todo ese cuento que hizo plata en Venezuela. Eso sí, así se ha sabido. Eso no es algo... Bueno, ya vayan a saber cómo hacen la plata, ya es otra cosa, pero allá han llegado y conocido varios. Pero sigamos con la respuesta. Martuchis, ¿no te has dado cuenta que un representante latino nunca habla de las milicias supremacistas blancas que hay en los estados del nordeste de los Estados Unidos? ¿Sabes por qué? Porque le hacen perder votos a los republicanos y porque a ellos les tienen miedo. Por eso siempre los verás criticando y hablando solo de Latinoamérica. Y porque aquí es donde están sus aduladores, como tú, que aún tienes el pensamiento sumiso metido en la cabeza. Oiga, ni Leiva se atrevió a tanto. Siguiente ñapita. Vean, más. Hoy las ñapitas no están nada positivas. Bueno, hemos tenido una variedad de ñapitas. Y sigamos entonces, vean esta. Golpes a todas estas estructuras criminales. Segundo cabecilla de la columna, Carlos Patiño, con presencia en el MICAI, se entrega al ejército.
Un número aún no determinado del grupo armado privado de Iván Mordisco en el Guaviare cae en combate con el ejército. A esta hora mandaron campesinos a rodear al ejército para evitar su persecución. Qué triste ver un campesinado al servicio de la mafia, sus verdugos en Colombia. La columna de Dagoberto Ramos de Iván Mordisco pierde con la incautación 8 toneladas de cannabis. La presión sostenida de la operación Perseo en el cañón de Micay produjo uno de los resultados más estratégicos, la entrega de Anderson Andrei Vargas Zun, alias Kevin, cabecilla principal del grupo criminal Carlos Patiño. Alias Kevin, con 16 años en esa estructura, este era un objeto de alto valor con una recompensa de hasta 1.641 millones de pesos. La entrega se produjo en zona rural del Cauca, tropas del ejército nacional, recuperándose un fusil Tabor 5.56 milímetros. Prontuario electivo, vean eso. Ahí tiene una perla, vean, ahí está. Pues otro golpe más que se le da a vean todo el prontuario. Ya todo el prontuario, 28 de enero, atentado contra tropas, ataque contra unidades mecanizadas del ejército, acción terrorista contra compras del ejército, acción terrorista contra el ejército, hostigamiento contra unidades, en fin, y eso por ahí sigue. Se entregó entonces, pues, buena noticia, uno menos. Más noticias, mañapita, ya llegando al final de este video. Buenas noticias para Colombia. Ahí vemos una zanahoria, una mazorca, un pedazo de carne. Si lo ven, un trozo de carne, un chuletón. En el gobierno del presidente Gustavo Petro, las centrales mayoristas registraron el mayor ingreso de alimentos desde 2013, lo que estábamos esperando, la explosión del campo. En julio, el abastecimiento de todos los grupos de alimentos creció un 8.3 frente al mismo mes de 2024, garantizando más comida en la mesa de las familias colombianas. Lo publica la Presidencia de la República y por eso la zanahoria, la mazorca y el pedazo de carne. Cerramos así, me voy a buscar la cuenta de Gustavo Petro, todavía está temprano en mi querida, amada, extrañada Colombia, pero sin embargo echémosle una revisadita por aquí, no hay nada por aquí. Entonces, pues, lo que hacemos es decirles a ustedes muchísimas gracias por todo. Gracias por su agradabilísima compañía. Nos vemos entonces en la próxima. Recuérdelo, aquí en Colombia con C. Aquí estamos convencidos de que otra Colombia es posible. Lo vamos a lograr. Todos juntos. Eso que no se nos olvide. 16 millones de votos. 55-86 ya no queremos 55-86. Ahora queremos 65-90 o 95 mínimo. Así que vamos para adelante, Colombia. No nos van a ganar, no van a pasar y depende de nosotros, como lo decimos. Miles de bendiciones, feliz resto de día para todos. ¡Mua! Nos vemos en la próxima. Chao. Mira. Colombia con C, magazine virtual.